Muy bien, nos encontramos en una entrevista aquí para Barranqueras Online, un ciclo de entrevistas en casa. Está ya presente con nosotros el economista, un amigo, el señor Rubén Cerrulla, que muy amablemente está hoy con nosotros para hablar de precios. Vamos a hablar hoy del precio de la nafta, del precio de la carne y de la formación de precios en general. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días a todos, digamos, y bueno, ante todo agradecerte por la invitación y bueno, para hablar sobre todo de los temas coyunturales que están en boga hoy, ¿no? Bueno, si podemos arrancar con una breve introducción de lo que es la formación de precios, ¿sí? Por ejemplo, en la cadena de la nafta, ¿sí? Del combustible que todos usamos día a día para movilizarnos, que se utiliza en los cálculos, por ejemplo, del transporte público para saber cuánto va a valer la tarifa y demás. A ver, cómo se construye el precio que venimos pagando y que desgraciadamente en los últimos meses viene subiendo casi una vez por semana prácticamente o cada 15 días. Sí, básicamente, primero, la nafta tiene un efecto directo sobre eh, varios servicios y productos, sobre todo. Ajá, Es uno de los costos más importantes, digamos, en cuanto a el flete, justamente la mercadería o el producto que nosotros consumimos de góndola, tiene cargado uno de los costos más importantes, que es justamente la nafta. Cuando aumenta la nafta, básicamente ese costo se incrementa y por lo tanto el precio de la mercadería también aumenta, digamos, porque exacto. está íntimamente relacionado con el producto o mercadería que nosotros consumimos. ¿Cómo se compone? Se compone por varios insumos. Tenés una parte de impuestos, tenés una parte de biodiesel Ajá. y tenés otros insumos, digamos, que hacen al combustible. Estos aumentos, diferentes aumentos que se vienen llevando adelante, tienen que ver con justamente incrementos de esos dos insumos. Uno, por un lado, el tema del impuesto al combustible, digamos, que se ha incrementado en estos, si bien no son básicamente grandes aumentos, pero sí tienen una implicancia en el precio final, digamos. Claro. Por un lado, el tema de los impuestos y por el otro lado, el tema del biocombustible, que también forma parte o es un insumo para la producción de combustible, que también se fue incrementando. Esto, el biocombustible y otros insumos, están relacionados, íntimamente relacionados con el precio internacional. De Ahí, hecho, ahí hay quería muchos. llegar, el precio del barril de crudo, que por ahí se Exacto. habla de ese término. ¿Qué significa? Exactamente. El barril es el precio de las petroleras a nivel internacional. Muy bien. Básicamente, muchos de los países subdesarrollados que no tienen, en su mayoría no tienen básicamente lugares de extracción de petróleo. Nosotros tenemos aquí Vaca Muerta que se están realizando inversiones, pero también venían, digamos, bastante retrasados en cuanto a esto, que todavía no permite, digamos, ser competencia con otras, digamos, otras petroleras como Shell o como Action, Claro. ¿se entiende? Entonces, básicamente no te permite regular el precio. El precio Ujú. generalmente se lo establece a nivel internacional y básicamente todas las petroleras lo que hacen es acatar ese precio internacional. De hecho, tengo malas noticias porque el precio internacional todavía, o sea, el precio que está ahora aquí en el combustible en Argentina todavía está retrasado según los precios internacionales. Y de hecho Eso es lo que decía sí, Rubén, a ver, una serie de empresarios de estaciones de claro, servicio que el precio de la nafta iba a seguir aumentando, desgraciadamente. exactamente. Y eso tiene que ver porque no hay una regulación tampoco. Ujú. De hecho, no está regulado el precio, por lo tanto también ahí existe el tema de la concentración y lo que hacen es establecer el precio y al no haber competencia, básicamente todos acatan ese precio y vemos que
básicamente estos 4 o 5 aumentos que hubo, y está planificado hasta abril otro incremento. Ok. Para que nos tengamos una idea, en estos 4 o 5 aumentos y el pensado para abril se incrementaría entre un 10 y un 15%, llegaría a un 10 o un 15% la nafta.